Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo, soy Carlos Elizondo. Hoy vamos a tratar de tomar la foto de cómo estamos en materia de seguridad. Hace algunos meses, en noviembre, el secretario de Gobernación nos dijo, no se preocupen, el 2015 no va a ser peor que el 2014 en materia de homicidios. Desgraciadamente sí lo fue. Yo esperaba que en los primeros meses del año pues recuperamos la tendencia a la baja y no ha sido el caso. Pues, para discutir primero cómo están los números, dónde se ha deteriorado y dónde no, y luego tratar de discutir también las causas y lo que podemos esperar en el mediano plazo, hemos invitado a un experto en materias de seguridad, el profesor Eduardo Guerrero. Ya no está el profesor, pero lo fue un rato, amigo nuestro, ha estado varias veces en programas anteriores. Bienvenido, Eduardo, qué gusto estar contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Federico? Eduardo, buenas noches. Buenas. ¿Dónde estamos parados? Lo decía Carlos muy bien. El primer semestre del 14 parecía que íbamos viento en popa, que había caída en los tres principales delitos, los que más ofenden a la sociedad, a saber, homicidios dolosos, secuestro y extorsión. Y de pronto, al final del segundo semestre, empezamos a ver que homicidio volvía a repuntar. Algunos quisimos pensar que era una cuestión pasajera, pero no ha sido así. Y entonces como que se puede haber perdido la ventaja que llevábamos acumulada de los meses previos, ¿no? ¿Dónde estamos parados, Eduardo? Pues mira, sí, yo creo que el hecho más lamentable es que perdimos esa tendencia a la baja de los homicidios que ya llevaba 3 años. Desde 2012 venían disminuyendo y sí hay un rebote en 2015, un rebote que yo creo que tiene 3 causas. 2, digamos, de carácter coyuntural, que tienen que ver con cómo están funcionando las instituciones de seguridad, que fueron los operativos en Michoacán y en Guerrero, por todo el problema que se generó con las autodefensas michoacanas, que, digamos, dado que no tenían el apoyo en ese momento de las fuerzas federales, pues se rebelaron, fue realmente una insurgencia frente al hostigamiento de los criminales de este cártel que se llamaba los Caballeros Templarios. Hablo en pasado porque es un cártel que ya está desmantelado, tiene pequeños remanentes, pero ya es prácticamente un cártel que no existe. Y ese avance de las autodefensas, digamos que tocó un límite, y fue cuando quisieron entrar a Apatzingán. En Apatzingán estaba, digamos, es donde estaban más fuertes los caballeros templarios, y seguramente si los grupos de autodefensa hubieran entrado solos, hubiera habido una gran masacre, un gran baño de sangre. Y me parece que de manera muy afortunada, ahí el gobierno federal, tanto los militares como la Policía Federal, llegaron, detuvieron la entrada, el ingreso de los grupos de autodefensa, y más bien entraron ellos con la información que les dieron estos grupos. Y de ahí para adelante, pues ya fue un enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado y el ejército, y eso causó tanto que aumentara la violencia en Michoacán como en las entidades vecinas, porque muchas células de los caballeros templarios se movieron a estados vecinos. Uno muy destacado fue el caso de Jalisco, en donde también empezó a repuntar la violencia, y este fue el primer evento. El segundo evento tuvo que ver con el tema de los estudiantes desaparecidos, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y eso generó 3 operativos seguidos del ejército en la entidad, y igual que sucedió en Michoacán, generaron, porque ahí hubo muchos arrestos muy importantes de líderes tanto de Guerreros Unidos, los Rojos y el Cártel Independiente de Acapulco, 24 arrestos de primer nivel en un periodo muy corto, y eso generó pues también que se nos fuera para arriba la violencia en Guerrero y que también se corriera la violencia a las entidades vecinas. Digamos, antes de rebotar rápidamente la explicación, podríamos resumir, porque el programa es muy corto, los números básicos. Cuando decimos que ha repuntado, ¿cuánto ha repuntado? Bueno, en términos, digamos, anuales, tenemos un aumento del 8%, Del 8% de los homicidios. del 15 respecto al 14. Así en es. el promedio del año.
Así es. Y en enero y febrero... Ahora, si quieres, para que sea de manera más intuitiva para la audiencia, yo estaba contando alrededor de unas 600, 650 ejecuciones al mes en el país, y durante 2015 eso me subía a unas 800, 850. ¿Y en Entonces, los es un brinco meses, importante. ¿Y en los primeros meses del año? Se sostiene la tendencia, no hay hasta ahorita indicios de que vaya a volver a bajar. Se sostiene, y por eso respecto a enero anterior es más alto, porque Un nos poco estamos más quedando alto. con el cierre del año. Y si lo comparas con enero del año pasado, entonces se ve más alto. Así es. Esos serían los números muy Sí. rápidos. Ahora, ya lo hemos platicado tú y yo esto muchas veces. ¿Cómo explicas? Parecería que la causa es que el ejército se dedica a apresar gente. ¿No sería mejor que se quedaran en su casa, entonces tendríamos menos homicidio? Estoy exagerando la nota, tú sabes, lo hemos platicado muchas Sí. veces. Pero eso es una como conclusión apresurada de la explicación que tú diste. O sea, el problema es entrarle, mejor ni le entres, porque mira todos los problemas que genera. No, bueno, mira, yo básicamente creo que para que no aumente la violencia, para que disminuyamos la violencia en el país, primero necesitamos una estrategia, un plan, y creo que no lo tenemos No aún. hay plan. No. Pasado la primera mitad de la Para reducir administración. la violencia, no. Hay plan para enfrentar a los grupos, para desarticularlos, pero yo creo que eso debería ser un medio para reducir la Parece la violencia misma y los estrategia delitos. de la administración anterior. Así es, ha O habido sea, muy pocos se cambios. criticaba mucho que eso era lo que hacían y estamos haciendo lo mismo. Básicamente lo mismo. Sí creo que hubo a inicios del gobierno una idea con la que cerró Calderón y que gracias a ella empezaron a bajar los homicidios, que fue concentrarnos en los Zetas. Esa estrategia la continuó el gobierno de Peña el primer año, y después se centraron en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Solo que el Cártel Jalisco pues tiene una gran movilidad, y realmente ha habido muy pocos arrestos relevantes del Cártel Jalisco. Los grupos, ya es un crimen organizado muy distinto al que teníamos hace 3 o 4 años, de grandes organizaciones criminales. Ahora es una pedacería de mafias locales que se mueven con gran rapidez y que son mucho más elusivas para las fuerzas federales, y como tenemos muy malas policías estatales y municipales, muchas de ellas que de hecho trabajan en colaboración con las mafias, pues estamos en una situación muy compleja. Por eso a mí me parece muy importante que se dé un paso para el mando único. Yo estoy a favor del mando único con todos los problemas que también pueda tener, porque sí veo una descomposición muy grande de las policías municipales en el país. Ahora, Eduardo, una pregunta. Digamos, en el balance las cosas empezaron a mejorar del 12, 13, 14 y el 15 se descomponen. Sin embargo, ha habido recuperación de algunas plazas de manera, diría yo, contundente, como por ejemplo, quiero pensar que Ciudad Juárez no volverá a vivir los días que vivió en el pasado. Quiero pensar que en general el estado de Chihuahua no regresará porque se tomaron una serie de medidas encadenadas. En Nuevo León también hay cifras favorables. Pero eso también nos lleva a decir, bueno, otras entidades se han descompuesto muchísimo. Si terminamos presentándole al auditorio, decir, bueno, pues es que unas por otras, pues se relativiza todo. Entonces terminamos diciendo, bueno, da lo mismo, porque a lo mejor recuperan Michoacán, pero entonces va a descomponer Tamaulipas. Por decirte algo, ¿qué experiencias útiles, permanentes sacarías de esas recuperaciones y de esas plazas que están ya, digamos, pacificadas, por ponerlo de manera muy simple? Mira, ¿no? como la crisis de violencia que inició en 2008 empezó en el norte del país, y ahí fue donde se concentró el gobierno para tratar de atemperar las cosas y mejorar las instituciones de seguridad. Es ahora ahí donde justamente la violencia ha bajado más y se nos ha corrido al centro y al sur. En el norte, como tú bien dijiste, un gran ejemplo de éxito es el caso de Nuevo León. Solo que el caso de Nuevo León es un tanto excepcional, porque en Nuevo León se concentra buena parte de los empresarios más pujantes, más críticos, más independientes del país, y ellos pudieron enfrentar al gobernador y presionarlo muchísimo para que se pusiera las pilas, arremangara la camisa y se pusiera a trabajar en materia de seguridad, porque no les gusta a los gobernadores trabajar en materia de seguridad. A ellos les gusta
pues inaugurar obras sociales, hospitales, escuelas y eso, y andar en el tema de los decapitados y de los homicidios es una cosa espantosa. Entonces realmente hay que empujarlos. También tienen miedo, hay que decirlo, tienen miedo de enfrentarse con una organización criminal y que después ellos o sus propios familiares o amigos puedan sufrir las consecuencias. Ese es un asunto que está ahí, ¿no? Entonces, Nuevo León yo creo que no se va a repetir, la verdad, en el país por las características tan únicas, digamos, de ese estado, pero donde yo creo que sí debemos aprender mucho es en el caso de Tijuana, Y de Ciudad Juárez. y de Ciudad Juárez, pero Ciudad Juárez también tiene un problema, que es que como fue la ciudad más violenta del mundo durante 2011, 142 homicidios por cada 100,000 habitantes, se convirtió como en una especie de símbolo del fracaso de la estrategia de Calderón. Ese gobierno invirtió ahí muchísimo dinero durante 2010 y 2011, alrededor de 2,000 millones de pesos. Pues le dieron la vuelta. Y con muchísimos programas sociales y lograron, digamos, remontar el problema, pero les costó muy caro en términos de dinero. ¿Cómo ves la evolución del crimen en lo que resta del año? ¿Se va a seguir deteriorando? La Ciudad de México ha tenido más homicidios el año pasado, que varios años antes, digamos, nunca hemos tenido tantos homicidios como el año pasado en varios años. ¿Vamos a ver crecientes problemas en esta zona? ¿Hay alguna luz positiva que tú veas? ¿Cómo sientes el año en materia de seguridad? Mira, a mí me gustaría mucho que el gobierno fuera receptivo a estas alertas que estamos viendo y que realmente revalorara su trabajo y agregara a sus planes, pues que yo no le puedo llamar estrategia a esto, porque realmente es muy reactivo todo, ¿no? Que tuviéramos un plan, una estrategia para lo que resta de este sexenio. Creo que si no lo hace, sí hay grandes riesgos de que otra vez se nos vaya a ir para arriba la violencia, como sucedió en años pasados. Y sí hay que tomar la iniciativa, hay que tener más audacia. Pero la reforma constitucional del mando único, aunque saliera, supongamos, yo no estoy de acuerdo, pero es otro tema. Supongamos que saliera, eso tampoco es una estrategia, es una reforma constitucional. Ah, claro. No. ¿Cuál tendría que ser la estrategia? Yo pensaría que echáramos a andar unos programas piloto antiviolencia en lugares donde haya cierta capacidad institucional instalada en materia policial, con crimen que no tenga mucho respaldo social, mucho arraigo social. Estoy pensando en lugares como Guadalajara, como Toluca, en fin, ciudades, Torreón quizás, ciudades que más o menos ahí la llevan, en donde pudiéramos tener éxitos en el corto plazo, le dieran credibilidad al gobierno para hacer cosas más complicadas. Por eso te interrumpo. Eduardo, claro. Muchísimas gracias. Nos dio mucho gusto tenerte. Habrá que discutir esto a fin de año otra vez, a ver cómo evolucionó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente lunes en Primer Círculo. Eduardo, mil gracias. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima en Primer Círculo. Encantado, gracias.